El Apocalipsis 13. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar simboliza la conciencia colectiva de la humanidad, el vasto océano de pensamientos y emociones a menudo turbulenta y cambiante. La arena, en este contexto, representa el lugar desde donde se observa el conflicto, la posición de un guerrero espiritual. La arena también es el límite que Dios pone al mar, del que no puede pasar. La bestia que sube del mar es una manifestación de la conciencia colectiva corrupta que emerge para oprimir y desviar a la humanidad de la verdad interior. Continúa el versículo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Las 7 cabezas y 10 cuernos simbolizan los múltiples sistemas de poder y las ideologías que controlan la conciencia colectiva. Representan un sistema de poder global que usurpa la autoridad de Dios. También representan la plenitud de la sabiduría y el poder mundanos. Las diademas sobre los cuernos muestran que este poder es reconocido y coronado por el mundo, no por Dios. Las diademas sobre los cuernos representan la autoridad usurpada de estos sistemas. El nombre blasfemo en las cabezas es la arrogancia del ego que se atribuye a sí mismo la divinidad, desviando así la adoración del Dios interior hacia una entidad o sistema externo. Son la manifestación del engaño. Este poder se autoproclama divino o infalible. Este patrón de cizaña busca que la conciencia colectiva se someta a una autoridad falsa. El nombre blasfemo sobre sus cabezas indica que este sistema de pensamiento se opone directamente a la verdad divina, intentando tomar el lugar de Dios y ser adorado. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El simbolismo del leopardo, el oso y el león representa la naturaleza de esta bestia. Es un sistema rápido y adaptable, como un leopardo, destructivo como un oso, y se atribuye el poder y la autoridad del león. Este poder maligno no es caótico, sino que opera con una estructura militar organizada, con una jerarquía de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Veamos más de cerca esta bestia. Su primera característica es semejante a un leopardo. Un leopardo se distingue por su agilidad y su camuflaje. Sus manchas están en su piel, en su naturaleza. No se pueden quitar, es símbolo del engaño. El oso representaría la verdadera justicia y la fuerza. Cuando este oso lleva una piel de leopardo, es una falsa justicia y opresión que ejerce el sistema. Que los pies de la bestia sean de oso nos indica que el sistema se basa en estas leyes que llevan al engaño, la opresión y el sometimiento. El león, símbolo del Jesucristo y la verdadera redención, el león de Judá, representan el poder y el coraje. A menudo, como en este caso, representa palabras de libertad. La libertad auténtica que proclama Jesús: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando este león se viste de leopardo, ya nos habla de una copia barata de la libertad y el poder que por sus frutos y naturaleza podemos identificar como falsos y que buscan el sometimiento y la destrucción. El conjunto de la bestia, con su apariencia de leopardo, sus pies de oso y su boca de león, es la personificación de un sistema que se disfraza de lo que no es. Aparenta tener poder y autoridad divinos, pero en realidad es un sistema de la cizaña que busca el control y la destrucción, desviando a las personas de la verdadera búsqueda interior, la única fuente de poder y libertad auténtica. Tener en cuenta que este sistema no es caótico, sino una estructura organizada de corrupción, es fundamental. Los pies de oso y la boca de león son la manifestación de cómo este sistema usa una fuerza y una autoridad corruptas para engañar a la conciencia. Continúa el versículo, y una de las claves importantes del funcionamiento de la cizaña, el maligno, el diablo, la serpiente antigua o dragón, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Clave para entender la jerarquía del engaño. El dragón, la fuente de toda maldad, no se manifiesta directamente, sino que delega su poder a la bestia. La bestia, por tanto,
se convierte en un agente o instrumento de la maldad, operando con una autoridad que no es propia, sino prestada. Este patrón de la cizaña nos muestra que el poder terrenal que busca adoración no cuenta con la bendición de Dios, sino que es una falsificación de la verdadera soberanía. Crucial para nuestro discernimiento, pues nos enseña a no dejarnos impresionar por el poder, la influencia o el aparente éxito de un sistema. Si su autoridad no viene de la verdad y la luz, sino del engaño, no tiene la bendición divina. Al reconocer que este poder es una simple falsificación, podemos despojarlo de su autoridad sobre nosotros. Es crucial entender que este sistema no es caótico, sino una estructura organizada de corrupción. El conjunto de la bestia, con su apariencia de leopardo, sus pies de oso y su boca de león, es la personificación de un sistema que se disfraza de lo que no es. Aparenta tener poder y autoridad divinos, pero en realidad es un sistema del maligno que busca el control y la destrucción, desviando a las personas de la verdadera búsqueda interior, la única fuente de poder y libertad auténtica. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Este versículo nos presenta una de las tácticas más insidiosas del engaño, la falsificación de la resurrección. La herida de muerte que fue sanada no es un milagro divino, sino una imitación que busca generar asombro y sumisión. Este patrón del sistema de la cizaña enseña que debemos desconfiar de los milagros externos que no se alinean con la verdad interior. Este patrón es muy importante y requiere algunos ejemplos del sistema real para poder entender. Aquí, una de las cabezas del sistema, el dinero, sin el cual nadie puede comprar ni vender, sufrió una herida mortal, el patrón oro. Cuando se cambió del patrón oro por el L valor de un papel impreso que fabrican con una máquina, parecía derrumbarse el sistema económico, pero resurgió, resucitó, y la gente adoptó ese valor como real, y lo adoraron y persiguieron. Este mismo patrón lo podemos ver en la política. En España, ante un sistema bipartidista, surgen voces que constaron años levantar, y de la nada, surgen partidos políticos que aplacan la rebelión con promesas de cambio, justicia y verdad. Una vez aplacada, el dragón sabe que dada una solución parcial, la gente vuelve a su casa con la esperanza del cambio, y tardan en darse cuenta que nada cambió en realidad. Todo sigue igual con otros nombres, con los mismos directores detrás del telón. Políticos caen y nuevos prometen. Nuevas resurrecciones que mientras esperamos ver los frutos, pasamos la vida mirando al cielo que no es. Ambos ejemplos, el económico y el político, nos recuerdan la importancia del discernimiento por los frutos. Si un sistema o ideología dice ofrecer libertad y justicia, pero sus resultados son la dependencia y la opresión, debemos reconocer que es una falsificación, una herida sanada de manera superficial. La victoria se logra al no dejarse impresionar por estas falsas resurrecciones y mantener la mirada en la búsqueda interior, donde reside la verdadera autoridad. Este patrón de la cizaña demuestra cómo el sistema usa la desesperación y la esperanza de la gente en su contra, haciendo que se sometan a nuevas versiones de los mismos mecanismos de control. Estos ejemplos nos recuerdan que la verdadera guerra espiritual no es un evento futuro, sino una lucha constante por nuestra conciencia. El engaño se manifiesta en cada sistema que nos pide que confiemos en una autoridad externa, en lugar de en la verdad interior. Al discernir estos patrones, podemos quitar la viga de nuestros ojos y armarnos con la espada, para cortar toda falsificación en nuestra propia vida. Continúa el versículo 13:3. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este versículo es la consecuencia directa del engaño de la falsa resurrección. La maravilla no es un milagro de fe, sino una respuesta emocional a un espectáculo. El asombro que siente toda la tierra demuestra cómo el engaño puede volverse viral, afectando a la conciencia colectiva. La gente, impresionada por el aparente poder de la bestia, la sigue ciegamente. El sistema no necesita ser bueno, solo necesita parecer poderoso. Al caer en esta trampa, la mente colectiva se olvida de la verdad interior
y persigue lo que es popular y externamente exitoso. Este versículo muestra el fruto del engaño, la sumisión voluntaria de la conciencia colectiva y la sanación de su herida mortal. Cuando el sistema de la cizaña, que es la bestia, logra simular la resurrección, la humanidad se maravilla y lo sigue. Esta admiración es la evidencia de la ceguera espiritual, la viga en el ojo. La gente, cegada por la falsificación del milagro, deposita su fe en una autoridad externa en lugar de buscar la verdad interior. El asombro de la humanidad ante la bestia es el fruto del engaño y la manifestación de que ha caído en la idolatría. Han confundido la imitación con lo divino y, al hacerlo, han entregado su libre albedrío y su capacidad de discernimiento. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Este versículo revela el objetivo final del engaño, la adoración. Las personas, seducidas por el poder y la aparente invencibilidad de la bestia, terminan adorándola a ella y al dragón. Esto es la manifestación de la idolatría en su forma más pura, el abandono de la conexión con lo divino interior para adorar un sistema de poder externo. El milagro de la bestia, su aparente resurrección, es tan convincente que lleva a la humanidad a un acto de adoración. La gente no solo adora a la bestia, el sistema corrupto, sino también al dragón, el enemigo, que le dio su poder. Esto demuestra la falta de discernimiento y la dependencia de un sistema externo. La pregunta retórica, ¿quién como la bestia?, demuestra la ceguera y la desesperanza de aquellos que han aceptado el engaño, creyendo que no hay una fuerza superior que pueda oponerse a este sistema. Revela la esencia de su engaño. Las personas han renunciado a su poder interior y han depositado toda su fe en una autoridad externa, creyendo que es invencible. Han caído en la trampa de la idolatría. Este acto de adoración demuestra que han aceptado la viga y se han convertido en siervos de un sistema de esclavitud. El resultado es la pérdida de la libertad y el discernimiento, y la consolidación del poder del sistema de la cizaña sobre la conciencia colectiva. Aquí tenemos otra clave sobre la que detenernos a meditar y no pasar por alto. Al igual que cuando una persona despierta en su apocalipsis interior y se suma a las almas que están en esa misma frecuencia, ayudando a establecer la conexión global, al aceptar el sistema de la bestia, estamos colaborando a todo lo contrario. Estamos luchando a favor del enemigo. Ya lo dijo Jesús: o estás conmigo o contra mí. No es algo banal este tema. No se puede servir a dos amos. Al adorar a la bestia, el sistema corrupto, y al dragón, el enemigo, la conciencia colectiva está eligiendo activamente luchar contra la verdad y la luz. Esto es un reflejo de que la guerra espiritual es, en esencia, la lucha por el color de los pensamientos, tanto a nivel individual como colectivo. Ayudamos al servidor blanco o al servidor negro. Al alinearse con el sistema, se contribuye a llenar el servidor global con pensamientos negros, manifestando así el mal en el mundo. Por lo tanto, el acto de adoración no es meramente simbólico, sino que es una acción real en el campo de batalla de la conciencia, que consolida el poder del enemigo y nos convierte en agentes del sistema de la cizaña. Revela que el engaño no es un ataque externo contra el que no podemos defendernos, sino un patrón que opera en nuestra conciencia y que nos lleva a tomar una decisión. Al elegir adorar a un sistema externo, en lugar de nuestro Dios interior, estamos luchando a favor del enemigo. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. La boca de la bestia, que ya vimos que imitaba el lenguaje de la verdadera libertad, ahora se revela como una fuente de arrogancia y blasfemia. Las grandes cosas que habla no son más que palabras vacías y mentiras diseñadas para engañar. Esto es un patrón de la cizaña que busca impresionar y desviar a las personas de la verdad interior. El sistema se autoensalza, prometiendo poder y control, cuando en realidad su origen es el engaño. El objetivo es que la conciencia colectiva se someta a esta autoridad externa,
creyendo en su falsa grandeza. La verdadera batalla espiritual es la lucha por el color de los pensamientos. Y este versículo nos muestra que la boca de la bestia es el canal a través del cual el adversario inyecta pensamientos de arrogancia y falsedad. Este engaño busca que la conciencia colectiva se deje impresionar por la grandeza externa del sistema, en lugar de discernir la falsedad y arrogancia que hay detrás de sus palabras. La boca que habla grandes cosas y blasfemias es una herramienta de subversión. No se trata solo de mentiras, sino de una retórica que glorifica al sistema y a sí mismo. Busca impresionar y dominar la mente, haciendo que las personas duden de la verdad interior y se rindan ante la autoridad externa. El engaño no es solo lo que el sistema hace, sino lo que dice ser. Este patrón nos enseña a ser extremadamente cautelosos con las palabras. El verdadero poder no necesita de la grandilocuencia ni de la arrogancia. Su autoridad reside en la humildad y la verdad. Por ello, debemos usar nuestra espada de discernimiento para separar la paja de lo que parece ser y lo que realmente es, y así expulsar los pensamientos de soberbia y falsedad. Continúa el versículo 5. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entender este periodo de tiempo, expresado en otras ocasiones como 1260 días o 3 días y medio, es crucial. Como vimos en el análisis de los sellos, nos señala un periodo desde el nacimiento de Cristo y su muerte en la cruz, donde el primer caballo blanco del Apocalipsis salió para vencer en el engaño, hasta su segunda venida de forma general. Es el mismo periodo que nos refleja aquí que el mal tiene autoridad para actuar, tiene permiso. Esto nos revela algo sorprendente. El Apocalipsis no es futuro, ya empezó hace más de 2000 años. Los únicos eventos futuros que tenemos que esperar son los intentos del maligno por hacernos adorar a la bestia y someternos bajo falsas promesas de libertad y justicia, ejerciendo la fuerza legítima del Estado, a través de la violencia o las leyes de sumisión por una falsa seguridad. La interpretación de los 42 meses, como un periodo de 3500 años, revela la naturaleza continua y presente del engaño. Este entendimiento es crucial porque transforma el apocalipsis de un evento futuro a una revelación constante. Despertar del letargo. Este patrón de la cizaña nos despierta de la pasividad. La batalla es una realidad que está ocurriendo ahora en cada uno de nuestros pensamientos, creencias y decisiones. Discernimiento activo. Al reconocer que el mal tiene un tiempo de influencia, nos obliga a usar el discernimiento por los frutos en el presente. Cada ideología, sistema o pensamiento que promueve la dependencia externa y el sometimiento es una manifestación de este engaño. La guerra es ahora. Al liberarnos de la idea de un final absoluto, podemos entender que la guerra espiritual se libra en nuestra conciencia. La victoria se logra al armarnos con la espada de la verdad y al quitar la viga de la ceguera que nos impide ver la influencia del mal en el mundo. Este enfoque nos sitúa como participantes activos en la lucha por nuestra conciencia, no como meros espectadores de un drama final. Es un llamado a la acción para vivir la resurrección, que no es solo un evento futuro, sino un levantarse de la muerte espiritual aquí y ahora. Es el momento de discernir y vacunar con la verdad a aquellos que no son zombis de sangre azul. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La blasfemia de la bestia es un ataque directo a los 3 pilares de nuestra conexión con la divinidad interior. El nombre de Dios. Blasfemar de este nombre no es solo una falta de respeto, sino una subversión de la identidad y la esencia divinas. El sistema de la cizaña busca imitar el poder de Dios y apropiarse de su autoridad, negándole a la conciencia colectiva su conexión con la fuente interior. Su tabernáculo es el lugar de encuentro con Dios, que en nuestra interpretación es la conciencia purificada. Al blasfemar contra él, el sistema ataca directamente la verdad que habita en nosotros. El objetivo del enemigo es corromper este espacio sagrado y convertirlo en un infierno personal, evitando que nuestra mente se convierta en la Nueva Jerusalén.
los que moran en el cielo. Estos son los guerreros espirituales que se han liberado de los engaños del mundo. Al blasfemar de ellos, la bestia no solo busca desacreditar la verdad, sino también perseguir a quienes la defienden. El sistema de la cizaña denigra a aquellos que han encontrado la libertad espiritual, y al hacerlo, refuerza la ceguera de la viga en el ojo de la conciencia colectiva. En resumen, la boca de la bestia es el canal a través del cual el adversario inyecta pensamientos de arrogancia, vanidad y falsedad con el fin de corromper la conciencia y desviar la adoración de la fuente interior hacia un ídolo externo. El enemigo busca que nuestra conciencia esté con él, sin importar nuestra condición, y el primer paso para lograrlo es la blasfemia. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí el término santos no se refiere a un grupo de personas perfectas, sino a aquellos que han iniciado su apocalipsis interior, es decir, aquellos que han despertado a la verdad de la guerra espiritual. La bestia, que es la manifestación del sistema del engaño, tiene permiso para hacerles la guerra y vencerlos. Esto no significa que los santos serán destruidos físicamente, sino que el sistema de la cizaña tiene la capacidad de corromper su mente y su conciencia, con la intención de que se aparten de la verdad interior. El sistema de la cizaña persigue a los santos y derrama su sangre. Esto revela que cuando el engaño se institucionaliza, utiliza el poder para coaccionar y eliminar a quienes no se alinean con sus principios corruptos. La persecución como oportunidad de crecimiento. El hecho de que a la bestia se le permita hacer guerra contra los santos revela que esta no es una batalla sin propósito, es un campo de instrucción. La persecución, el ataque y el engaño son las herramientas que Dios permite para que sus hijos se fortalezcan y eliminen la viga que les impide ver la realidad de la guerra. Al ser atacados, se nos exige que usemos la espada de la palabra para defendernos de los pensamientos de miedo, duda y ansiedad. Esta lucha constante forja la conciencia y nos capacita para expulsar el engaño. La verdadera victoria, entonces, no es la ausencia de persecución, sino la capacidad de permanecer firmes en la verdad sin importar las circunstancias externas. La victoria interior. El sistema de la cizaña puede vencer el cuerpo, pero no puede corromper el espíritu. Esto es un punto vital. Si has construido tu nueva Jerusalén interior sobre la verdad, tu fe inquebrantable se convierte en tu escudo. Tu victoria se logra al negarte a ser vencido por el miedo y al mantenerte firme en la verdad, demostrando que la verdadera fortaleza reside en tu conciencia y no en el mundo exterior. Continúa el versículo 7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La expansión del engaño. Este versículo revela un patrón de la cizaña que muestra su naturaleza global y totalizadora. La autoridad de la bestia no se limita a un lugar, sino que se extiende sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Poder global. El engaño no es un fenómeno local. Su influencia es sistémica y se propaga a través de todas las culturas e ideologías. Este sistema busca ser la única fuente de poder y verdad para toda la humanidad, eliminando la diversidad de pensamiento y la búsqueda individual del Dios interior. La cizaña busca unificar la conciencia colectiva bajo un solo sistema de creencias, anulando la libertad de pensamiento y la conexión individual con la verdad. Es un patrón que desvía a las naciones de la pluralidad de la vida y las somete a una visión única y corrupta. Esta revelación es vital para entender la guerra espiritual. Nos enseña que el engaño es un fenómeno global que se manifiesta en cada cultura, en cada religión, en cada filosofía New Age. La verdadera victoria se logra al resistir la uniformidad impuesta por el sistema y al defender la libertad de nuestra propia conciencia. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Los adoradores de la tierra. Estos son los que en su esencia adoran la tierra. Son fruto de ella, en contraposición a los hijos del cielo. ¿Serían los hijos del diablo de pura sangre? Aquellos no están en el libro de la vida desde el inicio,
y ya han sido juzgados. Los hijos de Dios, por el contrario, son los que están en el libro de la vida desde el inicio. Estos son los que a través de la vida y aprendizaje, en este campo de instrucción que Dios permite, aprenderán a llegar a una revelación interior y tener el derecho a llamarse hijos de Dios. Aquí tenemos una de las claves más complejas y que menos vemos de todo el sistema que forma parte del engaño. Bajo el dogma de Dios es amor, se esconde una rebeldía a escuchar nuevas interpretaciones, creando un muro de defensa de las mentiras del enemigo. Como en Matrix, nuestra misión puede ser despertar a nuestros hermanos. Pero aquí hay algunas consideraciones que hacen especial este funcionamiento. Si bien son hermanos, como dijimos antes, una persona dormida que adora al sistema y lo sigue, en realidad está luchando y forma parte del bando enemigo. Sin saberlo, y aunque su intención verdadera sea la contraria, es un agente del sistema. Vamos a introducir dos analogías para entender bien esto: la analogía zombie y el papel de actor. Imaginemos en un principio que Dios creó al humano, el trigo y la cizaña creó al zombie, una copia sin conexión interior que no está incluida en el libro de la vida. Estos zombies parecen humanos, de hecho los humanos creen que todos son humanos, es parte del engaño. Cuando un zombie muerde a un humano, es decir, los pensamientos y claves de este zombie se plantan en nuestro interior. Como en las películas, nosotros nos convertimos en zombies, estamos muertos, ya no somos humanos, aunque lo parezca. Estos zombies convertidos, no originales, tienen la posibilidad de vacunarse con la verdad y recuperar su esencia, que es la voluntad de Dios. Estos zombies tienen otra peculiaridad. Funcionan como actores, salen en televisión con pancartas que te dicen que tienes que obedecer, que todo es por tu bien y seguridad, que tienes que trabajar, pagar impuestos, que si bien se basan en una verdad, su finalidad es el engaño y la destrucción. El diablo aquí está en pleno proceso de engaño basándose en las debilidades del amor mal entendido para arrastrar a una adoración falsa. Los humanos en adoración a la bestia se dejan arrastrar por falsas promesas de paz y prosperidad, camufladas en un falso amor que los mantiene ciegos. Nos muestra que el engaño es un sistema complejo y multifacético que se disfraza de bien. No se basa en el mal obvio, sino en la corrupción del bien. Se aprovecha de las debilidades del amor mal entendido, de la necesidad humana de seguridad y pertenencia, para atrapar a la gente en una falsa adoración. La gente no adora a la bestia porque sea obviamente malvada, sino porque parece ofrecer algo que desean. Esto revela cómo el sistema, con la ayuda de estos actores, utiliza un falso amor para mantener a las personas prisioneras sin cadenas. Este entendimiento es vital para nuestro camino hacia la nueva Jerusalén interior. No solo debemos protegernos de los ataques externos, sino también de los pensamientos que nos hacen sucumbir ante las falsas promesas de seguridad y paz. La segunda parte de este versículo, es decir, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. No se trata de un registro físico, sino una metáfora para la conciencia de aquellos que han despertado. En él están escritos los nombres de aquellos que han elegido alinearse con el Cordero, con la verdad interior. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, lo que significa que la verdad ha estado presente desde el origen. La elección entre la verdad y el engaño no es nueva. Es una batalla que ha estado ocurriendo desde el inicio de los tiempos. La elección de la adoración. Los que adoran a la bestia son aquellos que han optado por el camino del sistema externo, la cizaña. Sus vidas están centradas en la acumulación de poder, la dependencia y el autoengaño. Este versículo es un llamado a la acción. Nos invita a examinar dónde está nuestra fe. ¿Está en el sistema, en el poder, en la riqueza, o está en la verdad interior que reside en nuestra conciencia? La verdadera batalla espiritual es por nuestra conciencia. El libro de la vida es la conciencia de la verdad interior. Si tu nombre no está escrito en él, significa que no has iniciado tu apocalipsis interior. No has buscado la verdad que reside dentro de ti. Por eso,
te vuelves vulnerable al engaño externo y terminas adorando al sistema. La única protección contra la falsificación de la bestia es haber despertado a tu propia conexión con la palabra de Dios y con el camino marcado por su Hijo, junto con sus promesas, buscando cada uno en su propia Biblia pidiendo entendimiento. Cuando entendemos que la palabra de Dios es eterna e infalible, si bien la fe es un pilar, nos damos cuenta de que también sus promesas son infalibles y eternas. Aunque camine por un valle de tinieblas, nada temeré, porque Él está conmigo, y si como a Job me sobrecaen una serie de desgracias, no lo maldiciré. Algo ocurre en el plan global que mi mente de hormiga no alcanza a entender. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una convicción basada en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, que es la verdad, se ancla en tu conciencia, ya no dependes de las circunstancias externas. Las promesas de Dios se vuelven tan reales como cualquier hecho físico. Por lo tanto, si las cosas no van como esperabas, si te encuentras en un valle de tinieblas, tu fe te permite mantener la calma. Sabes que tu mente de hormiga no puede comprender el plan completo. No te dejas llevar por el miedo o la duda, sino que confías en la sabiduría de Dios. La verdadera protección contra el engaño externo no es evitar los problemas, sino tener una fe tan firme que te hace inmune a ellos. Junto a todo, es importante recordar que la guerra espiritual es un campo de instrucción permitido por Él para probar y enseñar a sus hijos. Esta misma idea nos refleja claramente Jueces. Si bien no es el tema, creo necesario mencionar y recordarlo. La guerra como campo de instrucción. En Jueces 3, 1, 2 vemos: estas son las naciones que Jehová dejó para probar por medio de ellas a Israel, a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el pueblo de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Este pasaje confirma tu discernimiento. Los enemigos que permanecen no son un error de Dios, sino una herramienta de instrucción. Este es un principio fundamental en nuestra guerra espiritual. El engaño, la persecución y las dificultades que permite el sistema de la cizaña no están diseñados para destruirnos, sino para forjarnos. Nos obligan a salir de nuestra comodidad, a renunciar a la capa de la seguridad terrenal y a usar la espada de la verdad para discernir y combatir. Y Jueces 3:4 nos confirma esa intención, no hay error. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. En Josué 1:8 nos confirma la Biblia como un libro en clave, de instrucción que descifrándolo nos enseñara a combatir y resistir al enemigo. Llegando a la tierra prometida, este versículo nos dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí podemos ver otra de las semillas del maligno, al establecer una traducción entendida como universal. En algunas traducciones podemos encontrar libro de la ley. En lugar de instrucción, veamos sus raíces. El término original en hebreo para ley es Torah, Tabora. Esta palabra no solo significa ley o estatuto, sino que su raíz significa dirigir, enseñar o instruir. Aquí puedes ver algunos usos, los que te lo venden como una ley con su castigo asociado, o como un libro para dirigir tus pensamientos de una manera eficaz, o un libro para enseñarte lo que te rodea, o para instruirte en la guerra como en caso de Josué. Entonces, porque solo sobrevive el significado de ley. El sistema ha plantado en la conciencia colectiva que la gente crea que la palabra es solo una ley a la que deben someterse. Se le ha quitado su poder como espada para la guerra y como herramienta para la libertad interior. En una interpretación te lleva a obedecer para evitar un castigo, en la otra te lleva a pensar y discernir, a vivir de una manera que te lleve a la paz y a la verdad. En lugar de un salón de castigo, se convierte en un juego de escape room, donde tienes un libro y se trata de descubrir todas las claves para salir y ganar la partida.
Cuando en lugar de estar sufriendo, estás jugando, todo cambia. Como cuando en el juego caes en la casilla de la cárcel. Fastidia, pero en las próximas tiradas habrá terminado y seguirá el juego. No se acaban las opciones de ganar. Esas casillas de castigo, al igual que otras de avance, forman parte del juego. Aquí vamos a probar tus frutos. Tiras los dados cuando nadie te ve. ¿Cuentas mal las casillas? ¿Cambias las reglas en lugar de aceptarlas para ganar el juego? Cuando en tu juego prevalecen esas estrategias, puedes no darle importancia, pero estás definiendo tu pertenencia y estás perpetuando no haber ganado la partida realmente. Hay alguien que ha visto esos movimientos al que no se puede engañar y tiene todo en cuenta. Esa es la prueba. Al igual que la revelación del Apocalipsis, la vida sigue, el mal va a seguir funcionando por un tiempo. Tiene permiso para ello, solo la luz puede iluminar la oscuridad. La guerra espiritual no es un evento futuro, sino una lucha constante por nuestra conciencia que se libra en el presente. Apocalipsis 13:9, versículo corto pero crucial. Si alguno tiene oído, oiga. Este versículo es un llamado directo al discernimiento ante los patrones de la cizaña que se manifiestan al ocultar la verdad a plena vista. En lugar de gritar el mensaje, el apóstol nos pide que lo escuchemos con atención. No es un llamado a escuchar con los oídos físicos, sino a escuchar con la conciencia. No todos oyen. Este llamado revela que no todos están dispuestos a escuchar la verdad. La mayoría de la gente está tan inmersa en el engaño y el ruido del sistema que no puede escuchar la voz de la verdad interior. Elige oír. La frase «si alguno tiene oído» implica que la capacidad de oír no es automática. Es una elección consciente. Debes elegir sintonizar con la verdad y la sabiduría que reside dentro de ti. Es otro recordatorio de que la guerra espiritual es una batalla por nuestra atención y discernimiento. La cizaña prospera en la ignorancia y la distracción, mientras que la verdad se revela a aquellos que eligen escucharla con su corazón y su conciencia. Te pide que dejes de ser un espectador y te conviertas en un participante activo en el juego de la vida. Para que puedas salir del escape room, necesitas escuchar con atención, porque la verdad no siempre se revela de forma obvia. Después de este versículo de llamada de atención, se nos revela algo impresionante, una ley cósmica universal de la que nadie escapa. Y como veremos más adelante, por esa misma ley, el engaño está condenado a destruirse. Lo que la mayoría conocemos y en otras culturas se manifiesta como la ley del karma. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Este versículo es una revelación de una verdad universal. Las acciones tienen consecuencias. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Esto no es una amenaza de un Dios castigador, sino una declaración de una ley inmutable de la conciencia. El sistema del engaño, la cizaña, que actúa como un agente del sistema para corromper y esclavizar, está condenado por esta misma ley. En el contexto de la guerra espiritual, esta ley tiene un significado crucial: consecuencias del engaño. El sistema de la cizaña utiliza la opresión y el engaño para esclavizar la conciencia colectiva. Al hacerlo, se pone a sí mismo en una posición de cautividad. Al matar a espada, con la palabra de Dios, se condena a sí mismo a morir por esa misma espada. El engaño se destruirá a sí mismo, ya que no tiene la verdad como base. La victoria de la verdad. Este versículo nos da una gran esperanza, ya que nos confirma que la victoria final no está en manos del enemigo. La victoria se logra al no participar en la opresión y el engaño, y al defender la verdad en nuestra propia conciencia. El campo de instrucción. Esta ley es parte del campo de instrucción que Dios permite para probar y enseñar a sus hijos. Al entender que el mal se destruye a sí mismo, el guerrero espiritual puede mantenerse firme y usar el discernimiento para no caer en las trampas del enemigo. Al no dejarse vencer por el miedo y al mantenerse firme en la verdad interior, se evita el castigo y se alcanza la libertad. El versículo 10 continúa y concluye: aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Después de revelar la ley de la causa y efecto, el versículo termina con esa frase. La paciencia y la fe de los santos no se basan en la creencia ciega, sino en el entendimiento de la ley universal que rige la conciencia. Paciencia. Los santos, aquellos que han despertado su conciencia, tienen paciencia porque entienden que el mal tiene un tiempo limitado para actuar. Saben que la victoria final no está en sus manos, sino en la ley universal que condena al engaño a destruirse a sí mismo. No esperan pasivamente un evento apocalíptico, sino que viven en la realidad de que la guerra espiritual es una lucha constante por su conciencia. Fe. La fe de los santos no es ciega. Es una fe basada en la confianza de que la verdad prevalecerá sobre el engaño. Es la convicción de que la palabra de Dios es una espada que puede cortar cualquier falsificación y que la resurrección es un levantarse de la muerte espiritual aquí y ahora. La paciencia y la fe de los santos son el reflejo de que han superado la viga en el ojo y han abrazado su apocalipsis interior. Sostienen la verdad interior y resisten la idolatría externa, esperando la manifestación final de la nueva Jerusalén en su conciencia. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El sistema de engaño de 2 frentes. La distinción entre las 2 bestias es fundamental para entender la guerra espiritual. El engaño no es un ataque singular, sino una ofensiva coordinada que atrapa a la conciencia en todos los niveles. La primera bestia, el poder de la ley. Esta bestia surge del mar, el caos de la conciencia colectiva. Representa el poder político que se disfraza de libertad y justicia, pero que en realidad oprime. Es un engaño basado en la coerción, que busca el sometimiento físico a través de leyes injustas. La segunda bestia, el poder de la mentira. Esta bestia emerge de la tierra, simbolizando un sistema de creencias ya arraigado y aceptado. Representa el poder religioso que corrompe la verdad y se disfraza de cordero para engañar. Es un engaño sutil, que busca el sometimiento espiritual a través de verdades a medias. Estas 2 bestias trabajan en concierto para mantener a la conciencia colectiva en la esclavitud. La primera provee la coerción externa y la segunda la justificación interna. Los cuernos del cordero y la voz de dragón son una clave. La segunda bestia es un maestro del engaño que se disfraza de bien, luz o autoridad. La clave de la estrategia de la segunda bestia es su apariencia de cordero, un símbolo de inocencia y mansedumbre. Sin embargo, su verdadera naturaleza se revela en sus palabras. Hablaba como dragón, lo que significa que, a pesar de su apariencia inofensiva, su discurso es el de un sistema que busca corromper y sembrar el miedo. Este versículo nos enseña que el engaño más peligroso no es una mentira evidente, sino una falsificación que se parece a la verdad. La única forma de no caer en esta trampa es ir más allá de las apariencias y discernir por los frutos, sus palabras, la verdadera naturaleza de la semilla. La segunda bestia busca corromper la conciencia desde adentro, utilizando la manipulación espiritual para someter a la humanidad. Al reconocer que el engaño se manifiesta en la forma en que se comunica, podemos usar la espada de la palabra de Dios para cortar toda falsificación y defender la nueva Jerusalén interior que se está construyendo en nuestra mente. La cizaña se disfraza de inocencia para ganar la confianza. La boca de la bestia no solo miente, sino que sus palabras tienen la intención de corromper la conciencia y sembrar el miedo. Parece cuidar de la humanidad, pero su verdadero propósito se revela a través de sus palabras. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia es clave para entender cómo funciona este juego de engaños, ya que muestra cómo las 2 bestias trabajan juntas para controlar nuestra conciencia. Aunque parece inofensiva con sus cuernos de cordero, tiene toda la autoridad de la primera. Hablemos del poder delegado. La segunda bestia no tiene autoridad propia, sino que se apoya en la primera,
que representa el poder político. Esto nos enseña que el engaño religioso no actúa solo, sino que es una herramienta para justificar el control y la opresión del sistema político. Su función es unir a la gente bajo un sistema de creencias que anula la libertad de pensar y la conexión personal con la verdad. Imagina al Papa recomendando una vacuna en nombre del amor al prójimo, como un acto de protección. Esto es una tergiversación del verdadero amor al prójimo. El falso profeta, disfrazado de cordero, usa la manipulación religiosa y espiritual para que la gente adore a la primera bestia. Esta adoración no es superficial, es una señal de que hemos perdido el discernimiento. La segunda bestia utiliza el milagro de la herida sanada, como el colapso de gobiernos y el surgimiento de nuevas soluciones. Piensa en el cambio del patrón oro a la moneda de papel y lo que viene ahora. Monedas de papel que no valdrán nada convirtiéndose en dinero digital que controlará cada uno de nuestros movimientos en este sistema de sumisión. El engaño se oculta tras la fachada brillante del sistema. Ya no se trata solo de convencer a la humanidad de que este sistema es perfecto, sino de arrastrarnos a una oscuridad total de la conciencia. Frases como «no tendrás nada y serás feliz» se vuelven realidad y te quedarás sin ninguna luz que te guíe, convirtiéndote en un prisionero de por vida de este sistema. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales. El engaño de los falsos milagros, un tema complejo y multiespacial. El primer caballo blanco, el falso profeta, la raíz del engaño de este ciclo, surge tras la muerte de Cristo en su sucesor Pedro, la falsa piedra, que no vamos a entrar ahora a desentrañar, pero aunque falsa, tiene poder para hacer milagros, al igual que la advertencia que nos hace el inicuo el Apocalipsis. Se le dio poder para actuar durante 42 meses. Entonces tenemos un problema. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:19, «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». El poder delegado es bastante claro. Hablar en lenguas, algunas manifestaciones del espíritu y ciertas curaciones no necesariamente indican que se esté en la verdad. El enemigo también posee habilidades similares y a menudo las utiliza para mantenernos en el engaño y alejarnos de nuestra verdad interior. La presencia de estos milagros nos invita a un discernimiento más profundo. No podemos determinar la verdad solo por las habilidades o los milagros que vemos. Debemos fijarnos en los frutos que generan. Si un sistema o líder espiritual utiliza sus milagros para hacer que la gente dependa de ellos o adore un sistema, eso es un claro signo de engaño, sin importar cuán impresionantes sean esos poderes. El discernimiento nos recuerda que la verdadera fe no se basa en lo visible, sino en esa conexión interna que todos tenemos. El poder del engaño es temporal y superficial, mientras que el poder de la verdad interior es eterno y siempre prevalecerá. Continúa el versículo 13. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El fuego que desciende del cielo es tradicionalmente un signo de la aprobación divina. En el Antiguo Testamento, el fuego de Dios consumió el sacrificio de Elías, confirmando que el Señor era el verdadero Dios, no Baal. Aquí el enemigo no falsifica solo la luz, sino que la utiliza para validar su propia agenda. La fe se basa en el espectáculo externo, en el dogma, en un milagro falso en lugar de la transformación interior. Se crea una dependencia del sistema para poder ver milagros y señales. También se usa como herramienta de coercio ante una demostración de poder que intimida y convence. En última instancia, ese poder se utilizará para forzar o perseguir a quienes no se alineen. En resumen, la frase «hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres» revela que el engaño puede manifestarse como una obra divina que parece milagrosa y poderosa, pero su verdadero propósito es desviar, controlar y esclavizar. El adversario no se presenta con garras y cuernos, sino que invoca fuego del cielo para validar su autoridad. Apocalipsis 13:14.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Este versículo nos muestra el engaño final de la segunda bestia, que representa un poder religioso que se disfraza de cordero. Su objetivo es claro: engañar a la gente con las señales que puede hacer y pedirles que creen una imagen de la bestia. Engaño por señales. El falso profeta no necesita usar la fuerza para dominar. En lugar de eso, recurre a la manipulación espiritual y a grandes señales para que la humanidad se rinda voluntariamente. Estos milagros son solo trucos diseñados para desviar nuestra atención de la búsqueda interna y hacer que la gente confíe en algo externo. La imagen de la bestia. La orden de nacer una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió es el clímax de este engaño. Esta imagen no es una estatua, sino un sistema de pensamiento, una forma de ver el mundo que replica la mentalidad de la primera bestia, el poder político. La segunda bestia usa su influencia religiosa para convencer a la humanidad de que adopte esta forma de pensar, integrándola en su propia conciencia. La herida de espada y el hecho de que la bestia vivió es una imitación de la resurrección. Este sistema engañoso se presenta como invencible, capaz de resistir cualquier ataque, y la segunda bestia utiliza esta narrativa para justificar el control y la opresión. Al crear esta imagen, la humanidad se convierte en esclava del sistema. La guerra espiritual se libra en nuestra conciencia, y el discernimiento es nuestra única defensa contra este doble engaño. Apocalipsis 13:15, el engaño del falso espíritu. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este versículo es crucial porque muestra cómo la segunda bestia, el falso profeta, le da vida a la imagen de la primera bestia. Infundirle aliento significa darle una vida falsa, hacerla hablar y otorgarle el poder de matar a todo el que no la adore. En nuestro contexto, este aliento no es el Espíritu de Dios, sino una falsificación. Es la energía de la conciencia colectiva que se le da a un sistema de pensamiento corrupto para que parezca vivo y poderoso. La imagen que la segunda bestia ha creado, un sistema de pensamiento y un paradigma, ahora cobra vida. Habla, lo que simboliza que el sistema tiene una narrativa propia y convincente. El objetivo de esta imagen viviente es hacer matar a todo el que no la adore. Esto no es una muerte física, sino una muerte espiritual. La imagen busca oprimir, silenciar y corromper a quienes han iniciado su apocalipsis interior. Los zombies, que no tienen la capacidad de discernir la verdad del engaño, se convierten en custodios de la mentira. Un ejemplo de esto es el buen samaritano, que al ver a una persona sin mascarilla en una plaza, llama a la policía para que la castigue. Este samaritano se ha convertido en un zombi, en un ciudadano sin compasión que se convierte en un custodio de la mentira. Este acto demuestra cómo el sistema anula la libertad de pensamiento y la conexión individual con la verdad. Esta es la culminación del engaño de la cizaña, que se disfraza de bien, luz o autoridad para desviar la atención de la búsqueda interior. La victoria se logra al no dejarse impresionar y al mantener la mirada en la búsqueda interior, donde reside la verdadera autoridad. Apocalipsis 13:16, el alcance universal del engaño. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este versículo revela la naturaleza universal y sin excepción del sistema del engaño. La segunda bestia, el poder religioso, en colaboración con la primera, el poder político, busca controlar la conciencia de toda la humanidad, sin importar su condición social o su estatus. El engaño no discrimina, se manifiesta en todas las esferas de la vida, ya que el sistema busca controlar la conciencia colectiva. La marca como símbolo del engaño. Como hemos discutido, esta marca no es un chip ni un tatuaje físico, sino un sello de identificación espiritual y mental con el sistema del engaño.
La frente representa el pensamiento y la ideología, la mente que ha sido condicionada por el sistema. La mano derecha simboliza la acción, la conducta alineada con los patrones de la bestia. Renuncia a la soberanía. Recibir esta marca significa someterse voluntariamente al sistema en mente y espíritu, renunciando a la soberanía de la conciencia a cambio de la pertenencia a un orden establecido. La universalidad de la marca es la prueba de que el engaño está en todas partes y busca penetrar en cada aspecto de nuestra existencia, la prueba del discernimiento. Este versículo es una advertencia. La marca se le pusiese a las personas, lo que implica una presión para conformarse. Es la prueba final para el guerrero espiritual. La victoria se logra cuando, en lugar de obedecer ciegamente el sistema, se utiliza el discernimiento para resistir y defender la nueva Jerusalén interior que se está construyendo en nuestra mente. Apocalipsis 13:17, el control económico. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este versículo revela el mecanismo final de control del sistema del engaño, la economía. El sistema no solo busca someter la conciencia, sino que también controla la supervivencia material, lo cual es una de las tácticas más astutas de la cizaña. Puede que pienses que aquí habla del euro digital, que vendrá, será una nueva resurrección milagrosa de la cizaña. Pero te pregunto, ¿puedes comprar hoy día sin dinero, sin un papel pintado? Esclavitud por la necesidad. La frase que ninguno pudiese comprar ni vender es la clave. El sistema controla el intercambio de bienes y servicios, la supervivencia misma. Aquí preguntaría, ¿puedes viajar sin pasaporte? Quien no tiene la marca queda excluido de la red del sistema, lo que se traduce en una dependencia total. El alma esclavizada por la necesidad material. Lo vemos en el dominio de los mercados, las monedas digitales y los sistemas de crédito que determinan el valor de un individuo. La renuncia a la soberanía. El sistema usa el miedo a la supervivencia para que la humanidad renuncie a su soberanía. Al aceptar la marca, el individuo se somete voluntariamente, no por convicción, sino por necesidad. El sistema te dice, si quieres vivir, tienes que jugar con mis reglas. El intercambio de energía. Comprar y vender es el intercambio de energía. El que tiene la marca solo puede moverse dentro del circuito de la ilusión. Por otro lado, el que se niega a recibir la marca vive desde la verdad interior, fuera de los límites del sistema. Esta es la culminación de la guerra espiritual, la elección entre la esclavitud a un sistema o la libertad de la conciencia. La parte final del versículo parece decirnos que la marca es multidimensional. Apocalipsis 13:17, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, nos revela que la adhesión al sistema de la bestia tiene tres modalidades interconectadas, que en conjunto forman un sello de control total. 1. La marca, haragma, el sello físico y la conformidad. La marca es la manifestación externa del control, la señal de posesión en la mano, acciones y la frente, pensamientos. Representa la conformidad física, la obediencia a las reglas y dogmas del sistema. Es la esclavitud que se muestra de forma visible, como en la antigüedad se marcaba al ganado. Es la elección de someterse por miedo o conveniencia. 2. El nombre de la bestia. La identidad ideológica. El nombre en la Biblia representa la identidad y la naturaleza. Tomar el nombre de la bestia significa que has adoptado su identidad y su ideología. Has hecho una alianza con el sistema. Has aceptado su filosofía y sus valores como los tuyos, renunciando a tu propia identidad divina. Es la rendición de la conciencia. 3. El número de su nombre, 666. El estado de conciencia. El 666, el número de hombre, no es un simple código. Es la representación de un estado de conciencia que opera en la imperfección. Tener el número es vivir y actuar bajo la lógica del ego, exaltando el yo en los tres planos: cuerpo, mente y espíritu. Es la elección de vivir separado de la fuente divina, creyéndose autosuficiente. En resumen,
no son tres marcas distintas, sino tres formas de describir un solo acto de sumisión completa. Son una misma realidad: la renuncia a tu soberanía interior a cambio de pertenecer a un sistema externo. El que tiene la marca se somete con sus acciones. El que tiene el nombre se somete con su identidad. Y el que tiene el número se somete con su conciencia. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El texto no llama al miedo, sino al discernimiento. Es una invitación a mirar más allá del símbolo, a descifrar el código que revela el patrón del engaño. Es una llamada a activar el apocalipsis interior, la revelación de la verdad y el despertar de la conciencia en vida. El verso nos dice que no se trata de conocimiento intelectual, sino de sabiduría interior y discernimiento. Continúa el versículo: el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. El entendimiento no es simple conocimiento intelectual. Es sabiduría interior, fruto del espíritu, la capacidad de ver el patrón detrás del símbolo. Contar el número no es resolver una operación matemática, sino reconocer el ciclo del engaño. Contar es observar cómo se repite, cómo la conciencia humana cae una y otra vez en el mismo hechizo: el poder, la codicia, la idolatría del sistema. La bestia opera en el mundo a través de un sistema de mentiras y control, y el que tiene entendimiento es capaz de ver las falsificaciones. Este versículo nos dice que para comprender la verdadera naturaleza del engaño, no basta con leer la Biblia de manera literal. Hay que buscar el significado alegórico, la verdad interior. El discernimiento es la única herramienta fiable para validar cualquier manifestación. Es un llamado a ir más allá de las apariencias y a usar la sabiduría para reconocer la verdadera naturaleza del engaño. El que tiene oídos para oír es el que ha quitado la viga en el ojo, la ceguera a la guerra espiritual, y puede ver con claridad la presencia del enemigo. El hecho de que la Biblia nos invite a contar es una forma de decir que tenemos la capacidad de desenmascarar el engaño. El poder no reside en el sistema, sino en nuestra propia conciencia, en nuestra habilidad para discernir la verdad. Continúa el versículo: pues es número de hombre. Es número de hombre. Nos lleva a decir que las manifestaciones de poder, libertad, justicia y salvación vienen del hombre, no de Dios, que, como hemos visto, están basadas en el engaño y la mentira, con el único fin de hacernos caer, de morir espiritualmente. Son las leyes y dogmas que cubren todas las culturas y religiones, que están bajo la influencia del dragón, quien les dio poder. Son todos aquellos intentos de construir una torre de Babel para llegar al cielo y ser como Dios. La vida del hombre sin Dios en autosuficiencia, bajo la máscara del engaño, condenado por sus propias acciones. Estas manifestaciones buscan el sometimiento y la muerte espiritual. Este sistema se condena a sí mismo por sus propias acciones, ya que, como hemos visto, la ley del karma asegura que lo que siembra lo cosechará. El engaño, al estar basado en la mentira, está condenado a la autodestrucción y la revelación de todo, el número de la bestia. Y su número es 666. El adversario, el diablo, la manifestación colectiva del ego humano, ha guiado al hombre desde el engaño, presentándole siempre una imitación de la verdad. Así lo vemos desde el principio. La serpiente en el Edén ofreció el fruto del conocimiento como sustituto de la comunión con Dios. El hombre, queriendo ser como Dios, cayó en la ilusión de la separación. Esa es la raíz del número de la bestia, el intento de ocupar el trono divino con sabiduría corrompida. Si entendemos el 7 como símbolo de perfección y plenitud, el 777 representa la Trinidad divina, la armonía entre cuerpo, mente y espíritu alineados con la fuente. El 666, en cambio, es la falsificación de esa Trinidad, la imitación del orden divino a través de verdades corruptas que conducen a la destrucción. Es el sistema del hombre separado de Dios, el intento de construir una alternativa imperfecta basada en su propio entendimiento. En el 6, número del hombre, vemos el trabajo, el esfuerzo,
la creación incompleta. 3 veces repetido, se convierte en la exaltación del yo en los 3 planos. En el cuerpo, la obsesión por la materia, el consumo y el placer. En la mente, la arrogancia del conocimiento sin sabiduría. En el espíritu, la ilusión de una divinidad sin Dios. Es el hombre que se dice a sí mismo: yo soy suficiente, no necesito al Creador. Así nace la bestia, la humanidad que ha reemplazado la luz interior por la luz artificial del sistema, la chispa divina por la ilusión del control. El 777 representa la libertad, la justicia y la seguridad divinas, emanadas del equilibrio entre cielo y tierra, del orden espiritual perfecto. El 666, su reflejo distorsionado, representa una falsa justicia, desigual y punitiva, que destruye con sus garras, como profetizó Daniel, una falsa libertad que encadena a sistemas de creencias y leyes opresivas, y una falsa seguridad que, bajo apariencia de protección, entrega el alma al dragón. Todo esto conforma el espejo del mundo actual, un sistema que promete paz, justicia y progreso, pero los ofrece sin espíritu, vacíos de verdad. Por eso el Apocalipsis concluye este capítulo diciendo: aquí hay sabiduría, porque solo el que ve detrás de la apariencia comprende que el 666 no es un enemigo fuera de nosotros, sino la sombra interior del hombre sin Dios. Y solo cuando la conciencia se reconcilia con su fuente, el 6 se transforma en 7, y el ciclo de la bestia se rompe. Fin. ¿Decepcionado? ¿Crees que la profecía te habla del yerno de Donald Trump y los eventos de paz de Israel? Es posible. Si entiendes la bestia y sus resurrecciones, verás que no son nuevas, se repiten a lo largo de la historia. Si no es ese personaje, será otro. Las profecías bíblicas se cumplen en el presente, en el pasado y el futuro, y además de eso, se cumplen. En una revolución interior que lleva a conocerse a uno mismo y a discernir las acciones del enemigo. Si es una desilusión, tenemos que dejar de mirar las nubes en busca de una segunda venida de Cristo. Ya vino y ya empezó la guerra hace tiempo. La vida sigue igual y las catástrofes y guerras seguirán ocurriendo. En el fondo todo es el plan de Dios, y todo está bajo su influencia. Otra de las muchas mentiras es la propia resurrección. Esto es algo que debe ocurrir en vida, antes de nuestra muerte física. Esta resurrección y conexión con la verdad es la que garantiza sobrevivir al engaño y superar las dificultades. Es la confianza en el cumplimiento de la palabra, que incluye la propia salvación y vida eterna. Se trata de superar el juego y encontrar la salida del escape room. Tomar la vacuna de la verdad y dejar de ser zombie, identificar a los actores y no replicar sus mentiras. Mantenerse firme en la verdad y defenderla. Esta revelación es una decepción, porque no va a venir nadie a salvarte. Te va a crear un rechazo profundo, ya que tienes que partir de una consecuencia. Si eres un zombie, o bien eres de nacimiento y ya estás juzgado, tienes un destino en el lago de fuego. O bien eres un transformado y tienes la opción de vacunarte con la verdad, aunque duela el pinchazo. Esta revelación es una decepción, porque te obliga a no esperar nada, a moverte, a vender tu comodidad y tu capa y comprar una espada para pelear por la verdad con la palabra. Te obliga a vivir de forma distinta, a discernir las pruebas que se presentan en tu vida diaria. Y en ese sentido, si eres de Dios, a llevar su sello en la frente, en tus intenciones y en tu mano, en tus acciones. No basta con esperar. Ser consciente de esto te lleva a hacer una elección personal, llevar la marca de la bestia o la marca de Dios. Lo que no queremos ver es que somos parte del sistema en una elección personal. La comodidad de mantener la capa nos lleva a ponernos una venda en los ojos, que con la aceptación en el tiempo, se convierte en una viga que nos impide ver al enemigo actuando a través de las estructuras. Aceptar esta verdad nos causa rechazo, ya que tenemos que admitir que somos hijos del diablo, bien por acción o por omisión, bien por nacimiento o contagio. Nos lleva a admitir que no todos somos hijos de Dios y que la manifestación del mal es el reflejo de la conciencia humana, y nos lleva por consiguiente
a una única salida: unirnos a la verdad y la confianza plena, en el que un Dios invisible nos dará el maná diario que necesitamos. Esta filosofía, piedra angular de la fe, se convierte en necedad, algo irrisorio en la sociedad común. Creer en un Dios invisible, algo diagnosticado en los manuales de psiquiatría DSM-5-TR. Y voy a terminar con una advertencia que hace Juan en Apocalipsis 22:18, de forma que dejo constancia que para nada paso inadvertida, y tengo en profunda consideración al hacer este vídeo, ni por asomo se me ocurrirá inventar, añadir o quitar, tomándome muy en serio estas palabras de cierre. Yo, Juan, testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.